Buenos días, mi nombre es Ricardo Treviño Acosta, mi matrícula es 1969103 y el día de hoy me encuentro con Juan Carlos y con Devon y Joana. Juan Bueno, Carlos. Juan bueno, Carlos. mi nombre es Juan Carlos Ramírez Cortina, mi matrícula es 1895084 y esperemos que todo salga bien en esta exposición. Buenas tardes, mi nombre es Devani Joana Flores Mata y mi matrícula es 2015171. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos tres problemas que hicimos en Excel. El primero es del Century National Bank, que nos menciona que supongo que usted trabaja en el departamento de planeación del Century National Bank y le reporta a la señora Lambert. Usted necesita hacer un análisis de datos. Recuerde que el señor Selig es el presidente del banco, de modo que usted querrá asegurarse de que su análisis esté completo y exacto. Century National Bank cuenta con oficinas en diversas ciudades de la región central y el suroeste de Estados Unidos. Al señor Dan Selig, presidente y director ejecutivo, le gustaría conocer las características de sus clientes con cuentas de cheques. Aquí tenemos el saldo que nos muestra una tablita, el cual tenemos el saldo, el ATM, los servicios, la tarjeta de débito, intereses y las ciudades. Aquí menciona que el saldo pues es el dinero con el que cuentan, el ATM es el número de operaciones mensuales en el cajero automático, los servicios, el número de otros servicios bancarios utilizados. En el de débito, la cuenta tiene tarjeta de débito, un número uno es sí y el número cero es no. En intereses, recibe intereses sobre la cuenta igualmente. El número uno es sí y el número cero es no. Y la ciudad donde se abrió la cuenta son 60 cuentas. Aquí tenemos un poquito, bueno, más bien tenemos toda la tabla de datos. Nos mencionan cuál es el saldo, el ATM, el servicio, el débito quitó 100 cero, excepto este que tiene uno, intereses igualmente y pues las ciudades. Comenzamos con el caso número uno que nos menciona. Ahí va. Dice, cuando Selig asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de las tarjetas de débito. A Selig le gustaría actualizarse en el uso de tarjetas. Construyó el intervalo de confianza del 95% de la proporción de clientes que las utilizan. Pregunta, ¿es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza tarjeta de débito con base en el intervalo de confianza? Realiza el problema y redacta una pequeña breve explicación. Aquí tenemos la fórmula, también la tenemos en foto para que se pueda distinguir de manera correcta y bien. Tenemos X que es 26 y el N que es 60. Entonces ponemos P es igual a X sobre N, que sería 26 sobre 60, y nos da un resultado que es 0.43 o 4.33333. Estoy presentando, si quieres, dame 5 minutos. Y Z nos da 1.96. Los extremos serían 0.4333 más menos 0.1253, etcétera. El extremo de menos sería igual a 0.43333 menos 0.12538781. Y el otro sería al contrario, o sea, sumándolos, 0.4333 más 0.12538, etcétera. Z lo sacamos aquí con esta fórmula. Aquí es muy sencillo, no hay mucha ciencia y la explicación sería que es razonable concluir que más de la mitad pudiera utilizar tarjetas de débito con base al extremo mayor del intervalo de confianza. Sin embargo, el intervalo menor refleja lo contrario. Este sería el problema número uno del caso 1. Continuamos con el problema número 2 del caso 1. En los años recientes también se observó un aumento de usos de cajeros automáticos. Cuando el señor Selig asumió la responsabilidad del banco, el número medio de transacciones mensuales por cliente eran 8. Ahora él cree que aumentó más de 10. En realidad, a la agencia de publicidad que prepara comerciales de televisión para el banco, le gustaría usar este dato en el nuevo comercial que se está diseñando. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que el número de medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes? ¿Se puede afirmar la agencia de publicidad que la media es mayor de 9 al mes? Utilice un nivel de significancia de 0.5. Aquí tenemos todos los datos que nos están dando. Y la media es 10.3. Se sacó el promedio. La desviación estándar da a 4.2954, que aquí tenemos la formulita. La 1 da 10, la N es 60, el GL es 59, y aquí podemos sacar que nos da T-crit a 1.671 y la T calculada a 0.5409. Gracias a esta fórmula fue que pudimos sacar T calculada por completo. Es una fórmula bastante difícil de explicar, pero a la hora de cambiarlo por números está bastante sencillo de hacer, no tiene mucho caso, pones los números de manera correcta, pum, 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 se hace prácticamente solo. Con esto podemos continuar
con el número 3, que sería, el banco tiene sucursales en 4 ciudades distintas: Cincinnati, Ohio, Atlanta, Georgia, Louisville, o eso, Kentucky y Erie, Pensilvania, y etcétera. Al señor Selig le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos medios de las cuentas de cheques de las 4 sucursales. Si hay diferencias, ¿en cuál sucursal se presentan? Utilice el nivel de significancia igualmente de 0.05. Aquí tenemos los datos que nos estaban proporcionando la tablita. Y aquí tenemos los grupos, que son el de Cincinnati, Atlanta, Louisville y Erie. La cuenta que es 16. Tenemos 16, 17, tenemos 17, 14 y 13. Sencillito. La suma de esto pues nos da en la primera 20.502. La suma de todo esto nos da a 31.954 y así consecutivamente con cada tablita. Y el promedio igualmente se sumó, se dividió y nos dio a 1.281.37 en Cincinnati, más bien dicho. En Atlanta nos dio a 1.879.6470. En, ¿cómo se dice? Louisville, ¿cómo se dice? Louisville, ¿no? Nos daban 1.359.35 y en Erie nos da a 1.423.4615. Esto es en el resumen total. En el análisis de varianza, tenemos lo que viene siendo el origen de las variaciones, la suma de cuadrados, grados de libertad, el promedio de los cuadrados, F, la probabilidad y el valor crítico para F. Entre grupos y dentro de los grupos nos da a 3.568.072.85 y a 1.745.000, no, 17.453.360.08. En grados de libertad nos da entre grupos a 3, dentro de los grupos a 56. En promedio de los cuadrados nos da entre los grupos a 1.189.357.619 y dentro de los grupos nos da a 3.116.677.144. Ya nada más nos queda entre grupos que F salió a 3.8161, en probabilidad salió a 0.014 y en valor crítico para F nos dio a 2.7694. También es muy importante que en la suma de cuadrados sumemos los dos entre grupos y los de dentro de los grupos, que nos da un total de 210 millones, 21 millones, 21.432.93. Y en los grados de libertad nos da un total de 59 sumando los dos. Gracias a esto podemos continuar al número 4, que nos dice: al señor Selig también tiene intereses en los cajeros automáticos del banco. ¿Hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de los sucursales? Aquí también tenemos los datos. Igualmente los grupos cuenta, suma, promedio y varianza. Y tenemos prácticamente lo mismo, pero obviamente con diferentes resultados. Aquí tenemos los resultados del promedio de cada uno, de la varianza. También tenemos de cada uno. Y en el análisis de varianza, entre los grupos y dentro de los grupos hicimos prácticamente lo mismo, que fue sumar en la suma de cuadrados. Nos da un total de 230.58. Los grados de libertad también se sumaron. Si bien recuerdo fue lo mismo exactamente, fue 59. Y aquí sí varía un poquito, pero pues en F tenemos a 1.7932 y en valor crítico para F a 2.7694. En el número 5, asimismo, los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar los cajeros automáticos en forma distinta de las que no las tienen. Bueno, aquí tenemos las personas que no tienen tarjeta y las que sí tienen tarjeta. Vemos que son un poquito más las que no tienen tarjeta, pero aquí tenemos la media de sin tarjeta que nos da 10.35 y la desviación estándar que nos da a 4.31. Y las personas con tarjeta, que sí manejan tarjeta, la media es de 10.2307 y la desviación estándar de 4.3479. Y con esto podemos pasar al último, que es el 6, que está de este lado, que nos dice: consulte los datos del Century National Bank, utilice el saldo de cuentas de cheques como variable dependiente y como variables independientes. El número de transacciones en cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados, si el individuo tiene tarjeta de crédito y si se paga intereses en la cuenta de particular, indique un reporte de qué variables parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y si explican bien la variación de los saldos de las cuentas. ¿Se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar alguna que otra? Bueno, aquí tenemos igualmente toda la tabla. Creo que es la primera que pusimos, que viene de este lado. Y aquí tenemos el resumen, que es el coeficiente. Aquí lo puedo abrir un poquito más para que se vea. Listo.
abrir un poquito más. El coeficiente de correlación múltiple nos da 0.7646. Determinación R al cuadrado nos da a 0.5847, R cuadrado ajustado 0.5545, el error típico a 398.388 y las observaciones son 60, que son todos los estados. El análisis de varianza, la regresión, residuos y el total se van a sumar también. Tenemos aquí los grados de libertad, la suma de cuadrados, igual que en el pasado. Promedio de los cuadrados, F y valor crítico de F, que nos da, sumándolos un total de 59, 4 más 55. En el otro son 12.292.185.99, 8.729.246.94, y si lo sumamos nos da un total de 21.432.93, y el promedio del cuadrado sería 30.730.000, no, 3.073.446.498, 158.713.5.087. Esto ya no se suman. F en regresión nos da 19.36 y en valor crítico de F nos da 5.44. Ya creo que lo más importante aquí dice la intercepción, ATM, servicios, débito y los intereses. Aquí ya nos dan todos los datos que nos salieron reflejados. Pero creo que lo más importante son los coeficientes, que dice 174.91 para la intercepción, para ATM es 90.47, para servicios es 59.99, para la débito es 161.01 y para los intereses son 218.83. Aquí también tenemos el error típico, estadístico, probabilidad, el inferior, el superior, el inferior y el superior nuevamente. Pero creo que nada más con verlos es más que suficiente porque no están pidiendo esto. Pero bueno, son datos bastante importantes, la verdad, pero vamos a continuar con el caso número 2. Buenas tardes, 10. Voy a explicar el caso número 2 y nos vamos a ir un poquito rápido por el tiempo. Nos tocó hablar sobre el caso de Bell Grove Medical Center. Aquí tenemos los datos reflejados, donde traducimos en que la señora Jean Dempsey es gerente del Centro de Atención de Emergencia de Bell Grove Medical Center. Una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que se atienda con prontitud a los pacientes. Es muy estresante para los pacientes esperar mucho para recibir atención de emergencia, aunque sus necesidades no sean de vida o muerte. La señora Dempsey reunió la información siguiente respecto al número de pacientes durante las últimas semanas. El centro no atiende los fines de semana. Da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos al día final de la semana. Si hay diferencias, ¿cuáles días parecen ser los más ocupados? Redacte un breve reporte que resuma sus hallazgos. Aquí tenemos la tabla, la tabla que juntó la señora Dempsey. Y lo que ella encontró fue que los lunes, los martes, los miércoles y jueves, los viernes en la semana, los lunes, al principio tenía 38, 35, 37, 37 nuevamente. Bueno, no creo que haya falta explicarlo. Nos vamos a ir directamente a la tabla y al resultado. En el resumen, pues. Y los grupos los lunes, la cuenta salía en 4, la suma 147 y el promedio en 36.75 finalmente con la varianza de 1.58. El martes igualmente 4, de la suma de 108 y el promedio de 27 y la varianza de 3.33. El miércoles igualmente 4, con la suma de 105 y el promedio de 26.25 y la varianza de 8.25. El jueves 4, igualmente, y de suma 102, con el promedio de 25.5 y la varianza de 17.66. Igualmente el viernes con 4 de la cuenta y la suma dio a 135, el promedio a 33.75, con una varianza de 2.25. Ya haciendo el análisis de la varianza, decimos, gracias, hacemos lo del origen de las variaciones entre grupos dentro de los grupos, donde entre grupos la suma de cuadrados dio a 411.3, los grados de libertad a 4, el promedio de cuadrados a 102.825, la F dio a 15.540, la probabilidad a 3.25, 75, 3E menos 0.5 y el valor crítico para F dio a 3.0005, perdón, 5. Bajamos dentro de los grupos, que dio a 99.25 en la suma de cuadrados y en el grado de libertad a 15, dando un promedio de los cuadrados de 6.61. Ya como total y finalmente en la suma de cuadrados, sumando estos dos resultados que tenemos así, entre los grupos y dentro de los grupos, dio a 510.55 con un grado de libertad de 19. Y ahora vamos a hablar sobre el tercer caso. Bueno, continuamos con el caso 3, que es el tiempo de entrega para equipos médicos. Como podemos ver, en el lado izquierdo tenemos la tabla
que muestra los números de muestra, el costo, la preparación, la entrega y las millas. Tenemos que Terry Associates es un centro especializado en pruebas médicas de Denver, colocado. Una de las fuentes principales de ingresos de la compañía es un equipo para detectar cantidades elevadas de plomo en la sangre. Los trabajadores en talleres de hojalatería de autos, en la industria de jardinería y pintores comerciales de casas están expuestos a grandes cantidades de plomo y por lo tanto se deben someter a una prueba de forma aleatoria. Es muy costoso realizar esta prueba, por lo que los equipos suministran por pedido a diversos lugares del área de Denver. La propietaria tiene intereses en determinar los costos adecuados por entrega. Para investigar esto, Terry reunió información sobre una muestra aleatoria de 50 entregas recientes. Los factores que se consideran relacionados con el costo de entregas de equipos son los siguientes. Preparación, el tiempo en minutos desde la recepción del pedido por teléfono y cuando el equipo está listo para su entrega. En la entrega, el tiempo que recorre en minutos desde la planta Terry hasta el cliente y por último en las millas, la distancia en millas desde la planta de Terry hasta el cliente. Como podemos ver, tenemos la misma tabla que vimos. Ok, aquí tenemos que formular la ecuación de regresión lineal múltiple que se describa la relación entre el costo de entrega y las demás variables. Estas tres variables explican una cantidad razonable de la variación de la variable dependiente. Estima el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda 10 minutos, 30 minutos su entrega y debe recorrer una distancia de 14 millas. En resumen, tenemos aquí la estadística de la regresión. En coeficiente de correlación múltiple tenemos un valor de 0.9780. En coeficiente de determinación tenemos un valor de 0.9565. En R ajustado tenemos un valor de 0.953684. En error típico tenemos un valor de 0.772899. Y como observaciones tenemos un valor de 50. En análisis de varianza tenemos regresión, residuos y total. En grado de libertad tenemos en regresión 3 y en residuos 46, dando un total de 49. En suma de cuadrados, en regresión tenemos 604.57 y en residuos 27.4792, dando un total de 632.05 2072. En promedios de los cuadrados tenemos en regresión 201.5242. En residuos 0.597374. En F tenemos en residuos tenemos 337.3501. En valor de F en residuos tenemos 2.57538E menos 31. Tenemos en intercepción, en coeficiente un valor de 13.38627925. En preparación tenemos menos 0.0140752117. En entrega tenemos 0.00248 y en millas tenemos 0.88586239. En error típico, en intercepción tenemos un valor de 0.46831. Devani, si quieres, recorta un poquito, No, ya nos estamos pasando de tiempo. Si quieres, nada más di la formulita y el resultado para ya terminar. ok, entonces ya no digo lo de error típico y eso. No, no hay necesidad. Aquí está todo en pantalla, no hay ninguna dificultad para observarlo. Bueno, ya, otra vez. De nuevo. Y como podemos ver, aquí se muestra el error típico, la estadística, la probabilidad, el inferior con el 95%, el superior con 95%, inferior con el 95.0% y el superior con 95.0%. Y aquí por último podemos observar la fórmula que se utilizó para sacar estos resultados, que fue Y es igual a 13.386 menos 0.01 por 1 más 0.002 por 2 más 0.886 por 3, dando un resultado de X1 con 10, X2 con 30 y X3 con 14.
dando un total de 25 de Y 25.72. Pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero esté bien el video. Gracias.